Amigos, hay una guerra que no aparece en los noticieros, una guerra que no se libera con balas de explosivos, sino en lo más íntimo del ser humano, su conciencia. Durante más de una década he investigado casos que escapan a toda lógica, personas que desaparecen sin dejar rastro, objetos que desafían las leyes de la física, entidades que se manifiestan entre la vigilia y el sueño. Pero fue el caso de Ángel, el endemoniado mexicano, el que abrió una herida profunda en mi alma y una puerta que ya no se puede cerrar. Porque en este tipo de casos de alta extrañeza en especial, descubrí que no todo lo invisible es fantasía. Hay fuerzas que nos rodean, algunas destruyen, y aunque les suene inverosímil, otras sanan. El ser humano es muy propenso a olvidar, pero yo todavía me aferro a no olvidar, y entonces recordé a Pachita, una humilde curandera en la Ciudad de México que era capaz de realizar cirugías imposibles con un simple cuchillo oxidado. ¿Cómo lo hacía? ¿Era ella o algo la poseía? El mismo doctor Jacobo Greenberg, neurofisiólogo y explorador de los reinos de la mente, fue testigo de sus intervenciones. Él decía que no era Pachita quien curaba, sino una entidad que la tomaba, llamada Cuauhtémoc. Pero amigos, ¿puede una entidad poseer a alguien para hacer el bien? Si existe la posesión maligna, como el caso de Ángel, el famoso caso del endemoniado mexicano, ¿por qué no hablar también de una posesión luminosa y bondadosa? Como la entidad que poseía a Pachita y que se dirigía a sus pacientes solo con palabras como mi niño, mi amor, cariño, o sea, solo palabras de amor. Amigos, viendo estos dos lados de entidades completamente muy diferentes una de la otra, debiéramos hacer una pregunta. Si en realidad existe un campo de batalla que muchos ignoramos, una guerra sutil donde el alma humana es el trofeo, y nosotros, sí, nosotros, tú y yo, cualquiera con un corazón aún vivo, estamos en medio de esa batalla. El científico mexicano Jacobo Greenberg intentó explicarlo con ciencia y con amor. Su teoría del campo neuronal holográfico, su búsqueda incansable de una realidad cuántica donde mente y materia se entrelazan, lo llevó al borde del abismo y quizás más allá. En 1994 desapareció sin dejar rastro, aunque dicen que fue víctima de un gobierno, otros que cruzó un umbral. Pero su legado vive. Nos enseñó que la realidad no es solo lo que perciben los ojos, que hay una red de conciencia que conecta todo, y que el mal no es solo un símbolo religioso, sino una fuerza real que se infiltra, que se disfraza, que corrompe. Y también nos enseñó que hay luz, que el amor, la intención y la conexión con lo divino son nuestras armas más poderosas. Amigos, Carl Jung lo advirtió con claridad. Dijo: quien no enfrenta su sombra, la proyecta sobre el mundo, y si la sombra colectiva se vuelve demasiado densa, surge el caos. El físico David Bohm hablaba de un orden implicado, una realidad más profunda que da forma al universo invisible. Para él, la conciencia humana podía resonar como un orden y alterar la realidad misma, para bien o para mal. El gran científico Nikola Tesla afirmó una vez: el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progresos en una década que en todos los siglos anteriores. Y si ya estamos en este umbral, amigos, Malachi Martin, exorcista del Vaticano, o como unos también le llaman, el exorcista de las élites, lo dijo sin rodeos: hay una élite en guerra espiritual con el alma de la humanidad,
y muchas veces ni los fieles se dan cuenta. Wolfgang Schmidt, físico, matemático y filósofo, afirmó que el universo no puede comprenderse sin el reconocimiento del espíritu. Lo invisible no es menos real, sino más profundo. Hoy más que nunca, amigos, siento que esta guerra invisible está alcanzando su clímax. ¿Qué acaso no lo sienten, mis queridos amigos? Los cines están en el aire, en las noticias, en el corazón endurecido de la gran mayoría de la población de este planeta. Pero también están los que están despertando, esos los que aún se atreven a mirar el cielo, a cuestionar la realidad, a sanar con las manos, a buscar con el alma. Este documental no es solo una investigación, es una invitación a recordar quiénes somos, a elegir de qué lado vamos a estar, porque en esta guerra invisible, tu alma, sí amigo, tu alma es el campo de batalla. Una mujer bajo hipnosis recuerda ser llevada contra su voluntad por unos entes muy fríos, muy clínicos y sin ninguna emoción. La sometieron a una revisión médica impiedosa, con mucho dolor. Dice que sintió ese mismo dolor como el que uno ve en los ojos de un animalito acorralado. Cuando leí y lo investigué de muchos otros casos de abducción, algo despertó en mí y me pregunté en mi interior, ¿y si invierto el espejo? ¿Qué acaso no hacemos nosotros lo mismo con seres indefensos como los animalitos? No hablo solo de mascotas, hablo de todos los animales del planeta. Quizá la humanidad está siendo tratada por estas entidades no humanas como nosotros tratamos a nuestras propias criaturas indefensas. Estas entidades no humanas que abducen personas y que tal vez sean entidades sin alma, ellos no comprenden lo que hacen o tal vez simplemente no les importa. Y es ahí donde nace la sospecha más inquietante, algo que traigo en mi cabeza desde hace varios años, y en ocasiones se me viene a la mente de nuevo y digo, el dolor no importa al que tiene el poder. Porque el ser humano va dejando de ser humano, al punto de llamar la pérdida de vida de un ser humano solo daños colaterales. ¿Quiénes inventan esas palabras? Estoy seguro que son humanos sin alma. Y lo malo es que nos están arrastrando a ser como ellos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Pero gracias a que todavía existen mentes brillantes, seres humanos que no se han dejado engañar con palabras que se escuchan muy elegantes, como daños colaterales, que hasta suenan vacías y con un significado horripilante. Y también gracias a que todavía existe un remanente de seres humanos que no permitirá que eso continúe. Y aunque es una gran minoría, tu voz se escucha mucho más allá de esta realidad, créanme. En 1999, la periodista galardonada Linda Moulton Howe recibió el testimonio de un agente al que llamó Kuiper. Este dijo haber sido enviado junto con su grupo de agentes por el presidente Eisenhower al Área 51, donde vieron artefactos voladores de origen nazi y otros que no eran de esta tierra. Allí les presentaron a un ser no humano conocido como Eve. Uno de los agentes preguntó al ser no humano, ¿son ustedes demonios? Y la respuesta telepática de este ser fue muy firme y muy ofendida. Y contestó, no somos demonios, pero sabemos quiénes son y nosotros también les tenemos. Esa respuesta resuena como un eco que cruza siglos de religión, ciencia y filosofía. Si estas entidades no humanas, frías, temen a los demonios, entonces, ¿quiénes somos nosotros?
una especie en medio de una guerra espiritual que no comprendemos. ¿Y la ciencia qué dice? Varios científicos importantes intuyeron lo invisible, como Jacques Vallée, David Bohm, Wolfgang Schmidt, John Mack, hasta exagentes como Luis Elizondo, entre otros más. Han hablado de inteligencias que habitan otras capas de realidad. Jacques Vallée propuso que los encuentros con estas entidades están diseñados para provocar cambios psicológicos. David Joseph Bohm, físico cuántico, filósofo y científico, hablaba del orden implicado, una dimensión donde todo está conectado. Wolfgang Schmidt, matemático, físico, filósofo de la ciencia y metafísico con su visión de la espiritualidad, decía que existen inteligencias sin cuerpo, pero con poder. Y John Mack, psiquiatra de Harvard, descubrió que las abducciones muchas veces provocan una transformación espiritual, como si se tratara de iniciaciones. Jacobo Grinberg, el gran científico mexicano desaparecido misteriosamente en 1994, hablaba de la latiz, un campo unificado de conciencia. Decía que el universo es una red viva de información y que los seres humanos conectados con esa red perciben la realidad con amor, empatía y sentido. Pero advirtió también, amigos, que cuando una persona se desconecta de esa red, el alma se fragmenta y por esa grieta entra el mal, no como fuerza activa, sino como vacío, como una ausencia de conexión. Jacobo Grinberg vio con sus propios ojos a Doña Pachita, la curandera poseída por una entidad de luz que sanaba con cuchillos viejos y sin anestesia. El científico no pudo negar lo que vivió. Dijo que la entidad que actuaba a través de ella no era física, sino parte de otra capa de la realidad. Entonces, si Pachita era tomada por una fuerza que curaba, ¿existe otra fuerza que destruye? Hablamos en el documental pasado de Ángel, un joven atormentado por entidades demoníacas muy oscuras y destructivas. Pero ¿por qué Ángel fue tomado por una fuerza que destruye al ser humano? Y Doña Pachita por una fuerza positiva y llena de amor que sanaba al ser humano. ¿Qué acaso no es esa la verdadera guerra invisible? Como investigador de campo y testigo de hechos extraordinarios, observo hoy lo que tal vez Grinberg predijo: una sociedad que tanto en mi país de nacimiento, México, como en el mundo entero, las personas ya no sienten el dolor ajeno, donde se desuella, se descuartiza a seres humanos sin derramar lágrimas. Amigos, ¿es eso normal? ¿O estamos viendo el surgimiento de una humanidad sin alma? Jacobo Grinberg escribió: la oscuridad no es algo, es la ausencia del algo, y lo que falta es conexión. Tal vez no todos hemos perdido el alma. Tal vez aún hay quienes resistimos. Tal vez esta guerra invisible se libera dentro de cada uno de nosotros cada día, en cada decisión. Pero amigos, ¿a dónde quiero llegar? Y me explico. Si los seres grises temen a los demonios y nosotros somos los únicos que aún lloramos, cantamos, perdonamos, rezamos, meditamos, entonces, ¿esa batalla es por nosotros? La lección es simple, amigo: conservar el alma, aunque cuando el mundo parezca haberlo olvidado. Jacobo Grinberg no se limitó a detective, también nos ofreció un camino. Él creía que el ser humano podía reconectarse con la latiz mediante prácticas de conciencia, meditación,
amor genuino, oración y la comunión con la naturaleza. La solución, decía, no está en la huida tecnológica ni en la negación racional, sino un salto cuántico de la conciencia que solo puede darse desde el interior de uno. En una obra final hablaba del futuro como un espejo, un mundo donde unos pocos guardianes de la conciencia seguirían encendidos como faros en medio de la niebla. Tal vez no cambiarán el mundo de inmediato, pero impedirán que se apague por completo. Y tú, amigo, que escuchas esto y que te preguntas si aún vale la pena luchar por el alma humana, debes saber, porque cuando un solo ser humano elige sentir, amar, perdonar, elevar la mirada al cielo, la latiz responde, o Dios, o como lo quieras llamar. La conciencia despierta y el alma vuelve a casa. A través de los siglos, amigos, hubo quienes no solo observaron el conflicto invisible, sino que lo nombraron con valor. Wolfgang Schmidt, físico y metafísico, habló de inteligencia sin cuerpo que habita en jerarquías superiores. Recordó que la ciencia moderna niega lo que no puede medir y por eso ha olvidado lo que es esencial, el alma, porque el alma es más real que la materia. Los demonios no son mitos antiguos, amigos, son inteligencias reales que habitan en el orden inferior del ser. Malachi Martín, el exorcista del Vaticano, fue más allá y dijo que ya caminaban entre nosotros seres poseídos plenamente, gente sin alma, sin voluntad propia, y advirtió que el mal se había infiltrado incluso en los tronos del poder espiritual. Hay cuerpos humanos que aún caminan, pero sus almas ya no están allí. Carl Jung reconoció que el alma humana alberga luces y sombras arquetípicas que pueden poseernos si no las enfrentamos. Para él el verdadero enemigo está adentro y solo la integración puede liberarnos. Teilhard de Chardin, sacerdote y paleontólogo, soñó con un futuro donde la humanidad evoluciona espiritualmente hacia el punto omega, una conciencia divina colectiva, pero nos advirtió también y dijo: sin amor la humanidad no sobrevivirá. Ellos vieron lo que muchos no quieren ver, que la batalla no es política, ni cultural, ni tecnológica, como nos quieren dar a conocer. Es una batalla por el alma. Y tú, espectador, tal vez hayas sentido su eco desde hace tiempo. Y tal vez siempre lo supiste. Soy tu amigo el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y recuerda que el futuro es nuestro, y que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano todavía no lo ha descubierto. Hasta muy pronto, los quiero.